Hay una historia que en Sinaloa no se cuenta en voz alta. Se susurra. Se insinúa. Se deja caer entre copas, en noches donde nadie graba y todos fingen no escuchar. Es la historia de un dinero que nunca llegó. De una transferencia que desapareció en algún punto entre la sierra y el mar. De hombres que sabían demasiado y amanecieron sin poder contarlo. Y de una traición tan perfecta, tan calculada, tan fría, que ni siquiera los que la vivieron supieron exactamente cuándo empezó. Esto no está en ningún expediente oficial. No lo vas a encontrar en los archivos de la DEA ni en las declaraciones del juicio del siglo. Lo que estás a punto de escuchar viene de otro lugar. De los márgenes. De las sombras donde los grandes nombres dejan caer verdades que no pueden sostener a plena luz del día. Bienvenido a El Archivo Prohibido. Aquí guardamos lo que otros entierran. Si llegaste hasta aquí, sabes que este canal no es para todos. Lo que contamos en este espacio no sale en los noticieros. No conviene que salga. Así que si todavía no eres parte de esta comunidad, este es el momento. Suscríbete. Activa la campana. Porque lo que viene después de este video, no lo vas a querer perderte. Ahora cierra la puerta. Y escucha. Todo empezó, como casi todo en el mundo del narcotráfico, con un número. Un número enorme. Una cifra que en el papel parecía irreal pero que en el mundo donde se movía el Chapo Guzmán era perfectamente ordinaria. Estamos hablando de los años 90, cuando el cártel de Sinaloa no era todavía el monstruo que el mundo conocería después, sino algo más peligroso aún, una organización hambrienta, en expansión, dispuesta a todo para consolidar su dominio sobre las rutas que cruzaban México de sur a norte. En esa época, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera ya había demostrado que no era un narco más. Era un estratega. Un hombre que entendía que el dinero no era el objetivo, sino el instrumento. Y que los instrumentos, si no se cuidan, se oxidan. O desaparecen. El dinero del que hablamos esta noche era el pago por un cargamento que había cruzado con éxito la frontera. No uno pequeño. Era una operación que había tomado meses de planeación, decenas de personas involucradas, sobornos en 3 estados distintos y un nivel de coordinación que habría hecho quedar mal a muchas empresas legales. Todo había salido bien. Demasiado bien, dirían algunos después. El cargamento llegó. El dinero debía regresar. Así funcionaba el ciclo. Así había funcionado siempre. Pero esta vez, el dinero no llegó. Para entender lo que eso significaba, hay que entender cómo se mueve el dinero en ese mundo. No llega por transferencia bancaria. No hay recibos. No hay contratos. Todo descansa sobre una sola cosa, la palabra. Y cuando la palabra falla, no hay juzgado al que ir. No hay demanda que presentar. Hay otra cosa. Una cosa mucho más definitiva. Los que estaban esperando ese dinero eran hombres que llevaban años trabajando para la organización. Hombres leales, o que al menos habían demostrado serlo hasta ese momento. Tenían nombres en clave, como todos en ese mundo. Tenían familias. Tenían casas en colonias tranquilas donde los vecinos no hacían preguntas. Y tenían, sobre todo, la convicción de que mientras siguieran cumpliendo, la organización cumpliría con ellos. Esa convicción, esa noche, empezó a resquebrajarse. El dinero no era solo dinero. Era el símbolo de un pacto. Era la prueba de que el sistema funcionaba. Y cuando no apareció, las primeras preguntas que se hicieron no fueron inocentes. Porque en ese mundo, las preguntas nunca son inocentes. ¿Quién tenía acceso a la ruta del dinero? ¿Quién sabía exactamente cuándo y cómo iba a moverse? ¿Quién podía haberlo interceptado sin dejar rastro? Las respuestas señalaban hacia adentro. Siempre señalan hacia adentro. Se dice, y esto viene de alguien que estuvo cerca de la estructura de Sinaloa en esos años, que cuando Guzmán se enteró de lo que había pasado, no gritó. No golpeó la mesa. No hizo ninguna de las cosas que haría un hombre ordinario al descubrir que le habían robado.
Se quedó en silencio. Un silencio largo, calculado, de los que pesan más que cualquier tormenta. Y entonces dijo una sola cosa. Dijo, quiero saber quién. No dijo qué vamos a hacer. No preguntó cuánto era. Solo quería el nombre. Porque el nombre lo era todo. El nombre determinaba el siguiente paso. Y el siguiente paso, en ese mundo, no tenía vuelta atrás. Lo que siguió fue una investigación que no se parece en nada a lo que esa palabra evoca en el mundo legal. No hubo peritos. No hubo cámaras de seguridad que revisar. Hubo algo más antiguo, más brutal y, a su manera, más eficiente, conversaciones. Presiones. Silencios que se prolongaban hasta que alguien hablaba. Y alguien siempre hablaba. El primer nombre que apareció fue el de un hombre al que llamaremos el contador. No era su apodo real, pero describe perfectamente lo que hacía, era el cerebro financiero de esa parte de la operación. El que sabía cuánto entraba, cuánto salía, y por dónde pasaba todo. Si alguien había podido mover ese dinero sin que nadie se diera cuenta, era él. Pero aquí es donde la historia se complica. Porque el contador tenía algo que muy poca gente en ese mundo tenía, una coartada perfecta. No una coartada fabricada, no una historia que alguien había construido apresuradamente para protegerlo. Una coartada real. Verificable. Sostenida por personas que no tenían ninguna razón para mentir. La noche que el dinero desapareció, el contador estaba en otro estado. Lo sabían múltiples personas que no se conocían entre sí. Lo confirmaron de maneras que no dejaban espacio para la duda. Entonces, si no era él, ¿quién? Y aquí es donde el relato da un giro que nadie dentro de la organización esperaba. Porque la respuesta, cuando llegó, no apuntaba a un traidor obvio. No apuntaba a alguien que hubiera dado señales de deslealtad. Apuntaba a alguien que llevaba años siendo considerado uno de los más confiables. Alguien que había estado presente en momentos clave. Que había demostrado, operación tras operación, que era sólido. Un hombre que había construido su reputación ladrillo por ladrillo, durante años, con una paciencia que, vista en retrospectiva, era casi admirable. Porque construir una reputación así, en ese mundo, con ese propósito, requiere una frialdad que va más allá del cálculo. Requiere algo que se parece peligrosamente al arte. Nadie supo cuándo exactamente este hombre había tomado la decisión. Nadie sabe si hubo un momento preciso, una noche en la que miró al techo y decidió que el juego había cambiado. O si fue algo que fue creciendo despacio, como crece la corrupción dentro de los sistemas que se creen inmunes a ella, silenciosamente, en los márgenes, hasta que un día ya es demasiado tarde para contenerla. Lo que sí se sabe es que no actuó solo. Y esto es lo que convierte esta historia en algo más que una traición individual. Porque las traiciones individuales, en ese mundo, son casi esperables. Son parte del costo de hacer negocios. Lo que no se espera, lo que genuinamente desestabiliza incluso a los más cínicos, es descubrir que la traición es colectiva. Que hay más de una persona. Que el problema no es una grieta en la estructura, sino que la estructura misma está podrida en algún punto que nadie había revisado. Había un segundo hombre. Alguien con acceso a una parte diferente de la operación. Alguien que no habría podido actuar por su cuenta, pero que, combinado con el primero, completaba el rompecabezas de manera perfecta. Los dos juntos sabían lo suficiente como para mover ese dinero y hacerlo desaparecer de una forma que, durante un tiempo, pareciera un error administrativo. Una confusión de rutas. Un malentendido que se resolvería. Algo que daba tiempo. Y el tiempo, en una traición, es lo único que importa. Pero el tiempo también es lo que los delató. Porque en el mundo del narcotráfico, los errores administrativos no existen. No realmente. Cuando el dinero no llega, alguien lo tiene. Esa es la única ecuación que importa. Y la pregunta de quién lo tiene, sostenida con suficiente presión durante suficiente tiempo, siempre produce una respuesta. La respuesta llegó de una manera que nadie habría anticipado.
No vino de una confesión. No vino de una delación. Vino de algo mucho más mundano, mucho más humano, y por eso mismo mucho más devastador. Vino de un gasto. Uno de los dos hombres había comprado algo. Algo que no correspondía a sus ingresos visibles. No era algo escandaloso, no era algo que saltara a la vista de cualquiera, pero era algo que, para alguien que conocía exactamente cuánto ganaba ese hombre, no cuadraba. Era demasiado. Era una cantidad que solo tenía sentido si había habido una entrada extraordinaria de dinero en un periodo específico. El periodo coincidía. Cuando los hombres de Guzmán pusieron las fechas sobre la mesa y las compararon con el momento en que el dinero había desaparecido, el margen era tan pequeño que no podía ser casualidad. Las casualidades en ese mundo no existen. Existen las coincidencias que se investigan y las que se ignoran. Y esta no se podía ignorar. Lo que pasó después forma parte de esa categoría de eventos sobre los que la gente en Sinaloa no habla directamente. Se habla alrededor. Se habla con metáforas, con referencias oblicuas, con silencios elocuentes. Se dice que hubo una reunión. Que en esa reunión estuvieron presentes personas cuya sola presencia era ya una respuesta. Que los dos hombres entraron a esa reunión sabiendo, en algún lugar profundo donde el instinto habla más claro que la razón, que lo que habían hecho ya no podía deshacerse. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Eso es lo que más impresiona a quienes escuchan esta historia por primera vez. En las películas, en las series, ese tipo de confrontaciones siempre vienen cargadas de emoción, de furia, de teatralidad. En la realidad del mundo que estamos escribiendo, la frialdad es la norma. La frialdad es el poder. Y el poder, en ese cuarto, estaba en un solo lado. Uno de los dos hombres habló. El otro no tuvo oportunidad de hacerlo. No porque lo interrumpieran, sino porque cuando llegó su turno, ya no había nada que decir que pudiera cambiar algo. El dinero no apareció nunca. Eso también es parte de la leyenda. No porque fuera imposible recuperarlo, sino porque, según la lógica de ese mundo, el dinero era secundario. Lo primero era el mensaje. Y el mensaje no requería la devolución del dinero para ser entendido. El mensaje era otro. El mensaje era que nadie, en ningún nivel de la organización, podía calcular que las ganancias de una traición superarían el costo de ser descubierto. Ese cálculo tenía que ser siempre, inevitablemente, imposible de justificar. Pero la historia no termina ahí. Porque las historias en ese mundo nunca terminan donde parecen terminar. Años después, cuando el Chapo estaba ya en otra dimensión de su vida, cuando el juicio del siglo había expuesto ante el mundo una fracción de lo que había sido su operación, comenzaron a circular versiones de esta historia en círculos muy específicos. Versiones que añadían un elemento que cambiaba completamente el sentido de todo lo que había pasado. La versión que más ha persistido, la que más se repite en esos círculos donde la gente sabe más de lo que dice, añade un tercer nombre. Un nombre que no estaba en ninguna de las investigaciones internas. Un nombre que, si es correcto, convierte esta historia de traición en algo mucho más complicado. Algo que toca estructuras que van mucho más allá del narcotráfico. Porque la pregunta que esta versión plantea no es quién robó el dinero. Esa pregunta ya tiene respuesta. La pregunta que esta versión plantea es ¿por qué? No en el sentido obvio de la codicia, que es siempre la primera respuesta y raramente la completa. Sino en el sentido de ¿para qué? ¿Para qué servía ese dinero en el lugar donde llegó? ¿Qué se compró con él? ¿Qué favor se pagó? ¿Qué silencio se garantizó? Hay quienes dicen que ese tercer nombre pertenece a alguien que nunca estuvo en la sierra. Que nunca cargó un arma. Que vivía en una ciudad con nombre y apellido respetables, con una vida que el mundo exterior habría considerado perfectamente ordinaria. Y que durante años recibió, a través de canales que nadie seguía porque nadie sabía que existían, una parte de lo que el mundo del narcotráfico generaba. No como cómplice activo. Como garantía.
como el tipo de seguro que solo existe en ese mundo y que no tiene equivalente en ningún contrato legal. La garantía de que ciertos nombres no aparecerían en ciertos documentos. De que ciertas investigaciones se conducirían de cierta manera. De que la mano que podía complicar las cosas se mantendría, por conveniencia mutua, fuera del camino. El dinero que nunca llegó puede haber llegado, después de todo. Solo que no a donde se suponía que debía llegar. Esta posibilidad, esta hipótesis que circula en esos círculos donde se sabe demasiado, es la que más incomoda. No porque sea la más violenta, no porque involucre los actos más extremos, sino porque si es cierta, revela algo sobre cómo funciona el poder que preferiríamos no saber. Revela que las líneas que imaginamos entre el mundo legal y el ilegal, entre los que persiguen y los que huyen, entre los que juzgan y los que son juzgados, son en algunos lugares mucho más porosas de lo que el sistema necesita que creamos. Y esa porosidad tiene precio. Siempre tiene precio. A veces ese precio se paga en silencio, en acuerdos que nunca quedan escritos, en favores que no tienen nombre. Y a veces ese precio llega en forma de una transferencia que desaparece en algún punto de una ruta que solo 2 o 3 personas en el mundo conocen completamente. El Chapo está hoy en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos. Sus hijos siguen en el negocio. El cártel de Sinaloa sigue operando, transformado pero vivo, con nuevas caras sobre viejas estructuras. Y en algún lugar de esa arquitectura invisible que sostiene todo lo que el mundo del narcotráfico es, hay registros que nunca llegarán a ningún expediente. Memorias de transacciones que no dejaron huella oficial. Nombres que se pronunciaron una sola vez en un cuarto y nunca volvieron a mencionarse. La historia del dinero que nunca llegó es una de esas historias. No tiene final limpio. No tiene villano único y bien definido. Tiene capas. Y cada capa que se levanta revela otra capa debajo, más oscura, más incómoda, más difícil de mirar directamente. Lo que sí tiene esta historia es una lección. Una lección que todos los que han estado cerca de ese mundo conocen de memoria, aunque raramente la articulen en voz alta. Y es esta: en el narcotráfico, la lealtad no es una virtud. Es una estrategia. Y las estrategias se revisan cuando las circunstancias cambian. El problema es que en ese mundo, la revisión de una estrategia rara vez se anuncia con anticipación. Llega de noche. Llega sin avisar. Llega en el momento en que menos lo esperas, precisamente porque el momento en que menos lo esperas es el momento para el que alguien más ha estado preparándose durante meses. Los 2 hombres que aparecen al principio de esta historia lo sabían. Lo sabían cuando tomaron su decisión. Calcularon que el tiempo y la distancia serían suficientes. Calcularon que en una organización del tamaño de la de Sinaloa, un movimiento bien ejecutado podía perderse en el ruido. Calcularon, en pocas palabras, que podrían salirse con la suya. El cálculo estuvo mal. No por un error técnico. No porque la ejecución fuera imperfecta. Estuvo mal porque subestimaron algo fundamental sobre el hombre al que le estaban robando. Joaquín Guzmán Loera llegó a donde llegó no solo por ser despiadado. Muchos son despiadados en ese mundo y mueren jóvenes, sin dejar nada. Llegó a donde llegó porque además de despiadado era paciente. Era metódico. Era capaz de esperar el tiempo que fuera necesario para que la verdad emergiera por sí sola y entonces actuar con una precisión que hacía innecesaria la furia. La furia es para los impacientes. La paciencia es para los que ganan. Y esta historia, en última instancia, es sobre eso. No sobre el dinero, que al final es solo papel con un valor que otros le asignan. Es sobre la paciencia como arma. Sobre el tiempo como recurso que los que tienen el poder pueden administrar de una manera que los que no lo tienen nunca pueden igualar. Sobre la asimetría fundamental entre los que persiguen y los que huyen, que no es una asimetría de fuerza sino de tiempo disponible. El dinero que nunca llegó dejó de ser dinero hace mucho tiempo. Se convirtió en otra cosa. Se convirtió en la prueba de que en ese sistema,
El sistema que el cártel de Sinaloa construyó sobre décadas de violencia y corrupción e inteligencia pragmática, las cuentas siempre se cobran. No necesariamente de inmediato. No necesariamente de la manera que uno espera. Pero se cobran. Esa es la leyenda que se fuerza a circular en los márgenes de la historia oficial del narco mexicano. No está en los libros de texto. No está en los análisis de los expertos en seguridad. Está en los lugares donde la gente que sabe habla en voz baja, con los ojos en la puerta, con la costumbre adquirida de medir cada palabra antes de soltarla al aire. Está en lugares como este archivo. En historias como esta. Y termina, como terminan todas las historias verdaderas de ese mundo, no con un cierre satisfactorio sino con una pregunta que sigue abierta. Una pregunta que nadie que la conoce quiere responder en voz alta. La pregunta es simple. La pregunta es: el tercer nombre, el que nunca apareció en ninguna investigación, el que vivía lejos de la sierra con su vida respetable y su silencio garantizado, ¿sigue ahí? ¿Sigue existiendo ese acuerdo, esa garantía, ese seguro que se paga en silencio y que nadie admite que existe? Nadie lo sabe con certeza. O si lo saben, no lo dicen. Y quizás eso sea, en sí mismo, la respuesta más honesta que este mundo puede ofrecer. Aquí termina lo que podemos contar esta noche. Lo que viene después de este punto pertenece a los que saben y callan. A los que conocen el resto de la historia y han tomado la decisión de llevársela a otro lugar. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que debería hacer. Porque el mundo del que hablamos no está diseñado para dar respuestas. Está diseñado para sobrevivir. Y sobrevive, en parte, porque los que están afuera nunca terminan de entenderlo del todo. Esto es el archivo prohibido. Aquí guardamos lo que otros entierran. Volvemos pronto con otra historia que no deberías estar escuchando. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.